La violencia en México, por lo que hemos sabido, por lo que sabemos, fuera de ese pobre y absolutamente humillado, casi destrozado país, con un Estado prácticamente fallido, donde la mitad del país está siendo controlado por bandas de delincuentes y donde la política oficial del gobierno es no dispararles a los delincuentes, sino darles abrazos. Y no es una broma, no es solamente la frase abrazos, no balazos, es que a mí me la han defendido los más cercanos, uno de los más cercanos asesores del presidente de la República Mexicana, que es Pedro Miguel. Defendido, y que yo, el hecho de que yo no entienda la política esta que tienen ellos perfectamente analizada, que yo acuda a otros estudiosos de la criminalidad para explicar que eso no es una solución, pues me convertía en un enemigo del López Obrador, y entonces así soy considerado. Pero esta violencia unida a la falta total de respuesta por parte del gobierno mexicano desde el 2018 al menos, es desgarrador, es lacerante. Evidentemente fue una barbaridad la que hizo Felipe Calderón, el presidente Felipe Calderón, dos presidentes atrás, con una guerra contra el narco que no podía ganar porque no sabían cómo hacerla. Tú no te lanzas a la guerra con un ejército peor armado que el de enfrente, menos motivado que el de enfrente, con menos inteligencia que el de enfrente, con menos recursos que el de enfrente. Es absurdo. Una guerra así se prepara, se maneja, se analiza, se estudia, se prepara no solamente con inteligencia, sino se prepara con armamento, se prepara con estrategias, se prepara con personas que sean capaces de dirigir los distintos puntos donde se van a llevar a cabo los enfrentamientos, y luego declaras la guerra. A Calderón eso se la sopló, él decidió que hacía la guerra contra el narco y el resultado es lamentable. No estoy defendiendo a los de antes, porque eso es lo de siempre. Cuando hablas mal de lo que hace mal el gobierno de López Obrador, entonces seguramente estás defendiendo a todos los presidentes mexicanos anteriores, hasta Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. No. Pero la desatención no hace sino decirles a los narcotraficantes y a los delincuentes que tienen permiso para hacer lo que quieran, que no va a pasar nada. Cabezas colgadas en puentes, cosas absolutamente de película de terror, cuerpos desmembrados, mensajes escritos en sangre, cosas que Stephen King le convertirían la noche en una verdadera pesadilla, se han visto en México. Se han visto para horror de la ciudadanía y para horror de la gente que está afuera, para angustia y temor e indignación de muchísimas personas, menos de los miembros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y el día de, hace unos días, hace 2 o 3 días, 5 jóvenes, al parecer sin ninguna relación con la delincuencia, al parecer chicos normales y corrientes entre 19 y 22 años que se reúnen para ir a tomar algo y divertirse, y fueron secuestrados por un grupo, uno de los muchos grupos delictivos que hay en México. Se aparecieron fotografías de ellos golpeados, ensangrentados, y luego aparecieron videos donde se les obligaba a agredirse entre ellos hasta la muerte. Es tan absolutamente brutal, es el tipo de cosas que yo como escritor de novela policíaca no me atrevería a escribir por una cuestión simplemente moral personal. No sé, además sus personajes le tienen cierto valor, ¿no? Hay ahora no me acuerdo de su nombre, yo olvido nombres con facilidad. Peter Straub, que escribió con Stephen King muchas cosas, y tiene un libro que el día que yo conocí a Peter, aquí en Gijón, le dije, ¿cómo pudiste escribir esto, tipo? Esta escena, una escena en concreto, ¿cómo la pudiste escribir? Y dice, no, si hasta a mí me dio miedo, pues que a mí me horrorizó leerla, ¿no?
Es decir, hay cosas que se salen de la ficción a niveles terribles. Lo que está pasando en México es así. Lo que ocurrió con estos 5 pobres chicos es así. Hay muchísima gente secuestrada en México en este momento, muchísima gente de la que no se sabe nada. Se acaban de encontrar cuerpos en neveras, frigoríficos, refrigeradores en distintos lugares. El valor que tiene la vida para la delincuencia en México es aproximadamente 0 o menos. Y obviamente para el gobierno mexicano también, porque el gobierno mexicano no parece conmoverse ante ningún horror de los más brutales que se pueda uno imaginar, horrores como los que hablábamos del nazismo, horrores de Japón en la Segunda Guerra Mundial, horrores del Daesh decapitando gente, cuestiones que se salen de nuestra concepción de lo que es lo esencialmente humano, lo mínimamente humano, que entran en terrenos de la psicopatía, de la absoluta falta de empatía con el dolor, los sentimientos, la humanidad de las personas que están a tu alrededor. Que los delincuentes sean psicópatas es preocupante, que el gobierno lo sea es preocupante. Y el gobierno, siento decirlo, pero es ahora absolutamente psicopático. El día de ayer, o el día de hoy, ya no lo sé, no, el día de ayer, López Obrador dio una de sus homilías cotidianas. Él habla 2 o 3 horas de él mismo todos los días. Su principal acción de gobierno son las llamadas conferencias mañaneras o las mañaneras a secas, para quienes no lo sepan, y donde se hace la autoexaltación del gobierno, pero sobre todo la autoexaltación de Andrés Manuel López Obrador y su, por supuesto, gallarda simpatía durante 2 o más horas al día, todos los días de lunes a viernes desde que es presidente. Tiempo que cualquier otra persona podría haber utilizado quizás en gobernar un país tan vasto, tan poblado y tan problemático como es México, y quizás habría sido útil que ese tiempo se le dedicara al gobierno, pero López Obrador ha decidido que él no está para eso. Él está para su máxima exaltación, está para satisfacer su narcisismo, y cuando le preguntan sobre un asesinato tan brutal como el que acabo de comentar, y el que he comentado sin detalles, porque los detalles son tremendos, le preguntan y se hace el sordo y luego hace un chiste. Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós. Te están preguntando por el asesinato de 5 chicos inocentes. Te están preguntando por un asesinato especialmente brutal, especialmente deshumanizado, especialmente precedido de horas, de un horror, de una desesperación que te imaginas apenas tenuemente, apenas de la menor manera posible lo que deben haber pasado estos pobres muchachos, el temer lo peor, el tener esperanza y de pronto el darse cuenta que sus vidas terminaban después de torturas, de sufrimientos. Y tú haces un chiste, hijo de tu puta madre. Ya. Pedro Miguel, ¿de verdad puedes sustentar eso? ¿De verdad puedes verlo, aplaudirlo y no decir, aquí tenemos un problema, lo estamos haciendo mal? Rafael Barajas, vividor, ideólogo de los cojones. Te van a sacar un libro y van a gastar 2 millones de pesos en sacar un libro tuyo, más todo el dinero que te regala López Obrador. ¿Y sigues avalando esto?
¿En serio? ¿En serio? No lo puedo entender, de verdad no lo puedo entender. México era un país con muchos problemas, siempre ha sido un país con muchos problemas. Yo me acuerdo que había una gran violencia que en el 85 de alguna manera se paró cuando se suspendió durante un tiempo, cuando descubrimos la solidaridad entre nosotros como ciudadanos que nos tuvimos que salvar durante los 2 días después del terremoto del 19 de septiembre, que el presidente de la Madrid y su inservible gobierno se quedaron paralizados totalmente. Totalmente paralizados, mientras se peleaban 2 miembros del gobierno a ver cuál de ellos se iba a hacer cargo del desastre. 2 mamarrachos que se han ido al basurero de la historia. Al que se debería ir de la Madrid, cuyo hijito ahora quiere ser presidente de México. Hazme el cabrón, favor. Encontramos esa solidaridad y salvó a México durante algunos años, ¿sí? Hasta los 90, 93, por allí. Luego empezó a crecer nuevamente la violencia. México se convirtió pues en la opción a Colombia con el narco, pero nunca las cosas habían sido tales que un presidente que se supone que tiene una responsabilidad ante la vida y el bienestar de los ciento y tantos millones, 130, 120 millones de mexicanos, 110 quizás que queden porque 20 millones se fueron, y no como yo porque me pude ir como un emigrante de lujo, sino los que se van verdaderamente a morir también de hambre a otros países, a ser explotados y a ser utilizados y a ser maltratados y discriminados. Y que un presidente tenga estas acciones, es que no, simple y sencillamente no es admisible.